Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 34 de este increíble manga que tiene por nombre El demonio celestial no puede llevar una vida normal, o como mejor lo conocemos, el manga de Roman Dimitri. Continuando con la historia, momentos después de que Roman Dimitri amenazara al segundo más fuerte de Cairo, inmediatamente cambiamos de escena y nos encontramos en el palacio del rey, donde un hombre se acercó hacia este y mientras se postraba ante él de rodillas en el suelo le mencionaba que había sido una victoria aplastante, llamando al rey su majestad. Al mismo tiempo el caballero le mencionaba que Roman Dimitri había derrotado a todos los rankings desde el segundo hasta el noveno puesto en tan solo un día, y mientras el rey se tapaba la cara con su mano, el caballero procedió a gritar que ahora mismo no había justificación para evitar que él peleara por la cima. Vemos entonces que el rey Daniel de Cairo procede a mencionar que con que eso era lo que había pasado, e inmediatamente procede a llamar la atención del conde Nicolás, el cual se encontraba parado a su lado izquierdo. Mientras tenía la atención del conde, el rey procedió a preguntarle si acaso no había alguna manera de evitar el confrontamiento con Roman Dimitri. Se nos presenta a este personaje como la primera espada de Cairo, Nicolás. El rey continuó mencionándole al hombre que confiaba plenamente en él, pero las circunstancias actuales eran bastante complicadas, pues si la primera espada de Cairo caía, entonces eso significaría que su insignificante posición caería presa de los aristócratas. Nicolás de manera inmediata le responde a su majestad que no debería de pensar en eso, y que por favor tenía que confiar en él. Mientras el rey se encontraba impresionado con las palabras de Nicolás, este continuó mencionándole que le iba a demostrar una vez más por qué era conocido como la mejor espada de Cairo. Procediendo a retirarse de la habitación en la cual se encontraba el rey, Nicolás le mencionaba que entonces se iba a encargar de volver pronto. Inmediatamente luego de salir de la habitación y que la puerta se cerrara, alguien se termina interponiendo en el camino de Nicolás, preguntándole si acaso estaba seguro de que no habría problemas. Este hombre pertenece a la facción real y tiene por nombre Betren. Nicolás entonces comienza a llamar la atención del hombre mientras le preguntaba qué clase de hombre es Roman Dimitri. Betner inmediatamente le menciona que es un hombre que nació con el rasgo de ser un depredador, e incluso antes de ser reconocido por la gente tenía la confianza en el camino en el que estaba tomando. Y como advertencia, este hombre le mencionaba a Nicolás que tenía que tener cuidado, ya que si él caía, la familia real de Cairo estaría acabada. Rebosante de confianza y mientras se retiraba, Nicolás le mencionaba que no tenía que preocuparse, ya que definitivamente se iba a encargar de proteger a la familia real de Cairo. Nos encontramos el día siguiente en la capital de Cairo, Kairos. Vemos entonces como una gran multitud de personas se encontraban reunidas mientras murmuraban que si acaso esa persona podía ser. Otros mencionaban que incluso podían sentir su majestuosidad solamente con verlo caminar. Por un lado de la arena vemos como Roman Dimitri se encontraba subiendo, mientras que otra persona le gritaba que tenía que ir hacia él, procediendo a desenvainar lentamente su espada. Es en ese momento que Nicolás le menciona al prota que él, como la mejor espada de Cairo, le mostraría el muro de la realidad, preparándose así para comenzar con su ataque. Nuestro prota por otro lado había desenvainado su espada rápidamente mientras le mencionaba que iba a hacerlo con gusto. Inmediatamente el testigo da inicio al combate, mostrándonos así como Nicolás carga rápidamente hacia Roman Dimitri, y el prota, que tampoco decidió quedarse atrás, también procedió a cargar hacia donde se encontraba su oponente, teniendo en ese preciso instante un poderoso choque de energía, tan poderoso que las personas en las gradas salían empujadas debido a la gran energía que emanaban. Ambas espadas se encontraban chocando con la misma cantidad de fuerza, y mientras que una persona estaba observando desde las gradas se mencionaba que era increíble. Resultó ser uno de los apóstoles de Valhalla, que muy emocionado procedía a mencionarse que cada vez que las espadas chocaban la atmósfera temblaba. Emocionado con esto, el apóstol procede a mencionar que había estado esperando un duelo como ese desde hace tiempo. Nicolás, emocionado con el prota, le mencionaba que era un chico realmente interesante, mientras que el prota, devolviéndole la mirada fijamente, le mencionaba que ahora podía comprender por qué era conocido como la mejor espada de Cairo y que eso no era para nada mentira. Su intercambio de espada continuaba y mientras eso sucedía observamos cómo ambos se encontraban igualados en fuerza y velocidad. Los espectadores, que no podían ver casi nada debido a las ondas expansivas, se mencionaban que si acaso realmente esa era la mejor espada de Cairo y que lo que estaban presenciando actualmente era lo más increíble que habían podido observar. Vemos entonces cómo Roman se había colocado serio por un momento, procediendo a cargar hacia Nicolás con un poderoso ataque. Este ataque incluso hizo retroceder a Nicolás unos cuantos metros, pero observamos cómo lo había bloqueado con su espada y había dejado surcos en la tierra por donde se encontraban arrastrándose sus pies. Mientras eso sucedía, Nicolás se mencionaba que si acaso realmente estaba siendo empujado por la fuerza de ese chico. Nicolás procedió a observar fijamente a Roman Dimitri, y viéndolo más de cerca nos damos cuenta que el prota se encontraba sonriendo, mientras se mencionaba que su sangre se encontraba hirviendo para ese momento. Rápidamente Roman Dimitri no pierde el tiempo y procede a cargar hacia donde se encontraba su oponente, continuando así nuevamente con sus intercambios de ataques, pero vemos entonces en un momento cómo Nicolás comenzaba a escupir algo de sangre por su boca. Un pensamiento se hizo claro en su mente, y era que este no podía seguir de esa forma. Cuando Nicolás intentó
intentó atacar a Roman Dimitri, este último procedió a alzarse por los aires para esquivarlo, mientras que el hombre se mencionaba que él era una persona práctica. Y mientras el prota seguía suspendido en el aire, Nicolás se mencionaba que si el prota ganaba, no necesariamente se iba a terminar uniendo a la familia real. Vemos entonces cómo luego de que Roman Dimitri aterrizara, Nicolás se encontraba alzando su espada por encima de su cabeza, y llenándose de ira y de energía, Nicolás procedía a mencionar que por esa misma razón no podía perder. Al ver esto, Roman Dimitri inmediatamente se encontraba sorprendido, mientras que una gran cantidad de maná y de aura se encontraban emanando del cuerpo de Nicolás, y mientras se preparaba para realizar su ataque, procedió a llamarlo Gran Demolición, dejando caer su espada a una gran velocidad, mostrándonos que incluso Roman Dimitri al parecer fue alcanzado por ese ataque. Inmediatamente antes de ser absorbido completamente por el ataque, Roman Dimitri procedió a utilizar una de las técnicas de la espada del demonio celestial, el cual tiene por nombre Etapa Media, segundo movimiento. Inmediatamente una gran explosión de energía se hizo presente en el medio del campo de batalla, y para cuando el humo comenzó a dispersarse, observamos a Nicolás que yacía de rodillas en el suelo, mientras se preguntaba si acaso él había sido derrotado. De forma inmediata, Roman Dimitri procedió a percatarse de algo. Nicolás se encontraba levantándose del suelo a duras penas, apoyándose de su espada mientras que todo su cuerpo temblaba, exigiéndole al prota continuar con la pelea. Viendo esta determinación, el prota le preguntaba que por qué se encontraba haciendo eso. Con una sonrisa en su rostro, Nicolás se cuestionaba el porqué de eso. Y de forma inmediata, mientras lo vemos malherido sosteniendo su espada, le mencionaba al prota que era por supuesto, ya que él era la mejor espada de Cairo, y continuó mencionándole al prota que incluso aunque su cuerpo se destruya miserablemente, su voluntad no podría ser rota. Y mientras Nicolás se acercaba lentamente hacia donde se encontraba el prota sosteniendo su espada para atacarlo, el prota, observándolo de cerca, procede a mencionar que era un gran hombre, asestándole en ese instante un corte en el pecho al hombre que hace que suelte la espada y se quede completamente impresionado. Vemos entonces cómo Nicolás procedió a gemir algunas palabras para luego caer desmayado en el suelo, y se nos menciona que entonces la mejor espada de Cairo, ese fue el final de un gigante que gobernó una era. Y como era de esperarse, todos los espectadores que yacían presentes observando la pelea no podían creerse lo que estaba sucediendo. El apóstol de Valhalla, saliendo de entre los escombros mientras se sujetaba los lentes, procedía a mencionar que con eso Roman Dimitri se había vuelto el ranker número 1 del reino de Cairo, mostrándonos así como el prota se encontraba envainando su espada con una ligera sonrisa en su rostro. El apóstol de Valhalla, luego de decir eso, procedió a colocar una expresión seria y mientras comenzaba a retirarse se preguntaba si acaso habían subestimado a Roman Dimitri. Inmediatamente el hombre se responde que no, y que en toda manera ese monstruo había superado las predicciones. Dentro de las áreas del Coliseo del Apóstol se mencionaba que si el prota no estaba interesado en asociarse a Valhalla, entonces ese hombre no podría dejarse solo. Luego de eso nos encontramos al prota junto a sus caballeros caminando por el centro de Kairos. Los ciudadanos que observaban al prota caminar junto a sus caballeros procedían a mencionar que ese era Sir Roman. Otros mencionaban que no podían creerse que venciera el conde Nicolás siendo tan joven. Pero ahora mismo todos estaban seguros de algo, y era que Roman Dimitri actualmente era la mejor espada de Cairo. Mientras continuaba paseando por las calles, vemos como alguien interrumpe al prota llamándolo por su nombre. Resultó ser el representante de la facción aristócrata, el marqués Benedict, el cual le mencionaba al prota que era increíble que haya derrotado incluso al conde Nicolás. De esta forma, cientos de soldados comenzaron a salir de todos lados y comenzaron a rodear tanto al prota como a sus caballeros. Cuando se encontraban completamente rodeados, el conde Benedict le mencionaba al prota que mientras miraba al conde Nicolás colapsar, pensó en eso. Observando fijamente al prota, el marqués Benedict le preguntaba que por qué necesitaba un año, y ahora lo podía entender del todo, pues ese tiempo era probablemente necesario para la familia Dimitri, preguntándole si acaso se equivocaba, y lo había hecho con el objetivo de reorganizar y hacer crecer su poder. Es entonces que con una mirada seria Benedict le mencionaba al prota que era momento de elegir. Estirándole la mano al prota, el marqués le preguntaba si acaso iba a seguir a la facción aristócrata o iba a tomar un camino diferente. Continuó mencionándole que lo aceptaría si elegía lo primero, pero si elegía lo segundo tendría que pagar el precio de esto. Mientras observamos que Roman Dimitri tenía una mirada seria, el marqués le preguntaba que cuál era su elección. Nos damos cuenta entonces que la mirada del prota no era una mirada seria sino como de tristeza. Inmediatamente Roman Dimitri tiene un recuerdo, cuando lo estaban llamando por su nombre en su otra vida como el demonio celestial. Resultó ser uno de sus hermanos que en ese momento era el líder del culto del demonio celestial, y que tenía por nombre Baek Hojeol. El hermano del prota le mencionó en ese momento que a partir de ese instante su elección determinaría su relación. Continuó mencionándole al prota que ahora tenía que elegir, esto mientras otras personas que se encontraban presentes en ese salón se encontraban observando fijamente al prota. Hojeol continuó preguntándole a Roman Dimitri si acaso quería disfrutar de la riqueza y el honor a su lado junto a sus hermanos, o se enfrentaría a él como el sucesor al culto del clan demoníaco. Y esto mientras se nos muestra cómo su hermano se encontraba sentado en la parte alta de unas escaleras en lo que parecía ser el trono del demonio celestial. Inmediatamente en ese momento el prota se lo cuestionó, rendirse o luchar, ¿cuál debería de ser su elección? Procediendo a dar sus primeros pasos por las escaleras, el prota se preguntaba qué era lo que realmente quería. Momento después terminó llegando justo al frente de su hermano y mientras lo llamaba procedía a mencionarle que lo sentía, pero aún así, en ese instante su hermano procedió a percatarse de lo que estaba haciendo el prota y mientras vemos cómo el prota levantaba su espada por los aires, su hermano no titubeó ni por un segundo. Es entonces que Ben Jong-hyun
Kairon y Roman Dimitri en el presente proceden a dar la misma respuesta. Yo no soy una persona que pueda vivir por otros. El marqués Benedict al escuchar esto inmediatamente le gritaba al prota que era la elección más ridícula de todas. Procediendo a estirar su mano, el marqués se mencionaba que el poder y la justicia le pertenecían de cualquier manera, y sin importar lo fuerte que seas no podrás hacer nada en esta situación. De forma inmediata el marqués procede a mencionar lo siguiente: a partir de ahora, en nombre de Benedict, el líder del gobierno central, consideraremos a la familia Dimitri que ataca indiscriminadamente a los civiles, como los causantes de la guerra civil. Y mientras sus soldados corrían hacia donde se encontraba el prota, el marqués continuaba mencionando que para asegurar una investigación sobre ese asunto, Roman Dimitri tendría que ser capturado y obligado a obedecer. Pero justo en ese momento algo terminó sorprendiendo al marqués Benedict, pues una gran cantidad de sangre había pasado muy cerca de su cara e incluso le llegó a salpicar en la mejilla. Observando hacia donde se encontraba el prota, vemos como uno de los caballeros que había cargado hacia donde se encontraba este último yacía sin vida en el suelo. El marqués, observando esto, le preguntaba al prota que si acaso le estaba planeando rebelarse ante él. Aun siendo rodeado por muchos soldados, el prota con una sonrisa en su rostro le mencionaba al marqués que le iba a dejar una cosa en claro, y era que este no se estaba rebelando en contra de su majestad, sino que era una rebelión en contra de él, llamándolo directamente por su nombre, Marqués Benedict. Y tomando esto con mucha calma, el prota continuó hablándole al marqués preguntándole que si acaso podría ser este realmente un plan que había organizado él para comenzar una rebelión de verdad. Gritándole, el marqués le mencionaba que si acaso había perdido completamente la cabeza, pues el gobierno central representa el reino de Cairo, y al mismo tiempo comparte la misma visión que su majestad el rey. El marqués, mientras observaba al caballero sin vida en el suelo, le seguía mencionando al prota que por culpa de esa estúpida elección Dimitri ahora caería. Con una mirada seria y aguda, el prota le respondía que su majestad el rey decidiría quién estaba bien. Es en ese preciso instante que el prota le da orden a Chris y a Kevin de que abran camino, los cuales sin titubear ni siquiera por una fracción de segundo procedieron a cargar rápidamente hacia el frente mientras le gritaban al unísono al prota: "Sí, mi señor". En ese preciso instante vemos como Chris acaba con una gran cantidad de soldados solamente con el balanceo de su espada, mientras que Kevin por otro lado se encargaba de acabar con ellos, pero de una forma bastante dolorosa y torturándolos. Benedict no se podía creer lo que estaba viendo, mientras mencionaba que esos bastardos realmente estaban locos, pero un pensamiento llegó a su cabeza: ¿cómo se atrevían a causar una masacre en el centro de Cairo sin miedo? Es entonces que observamos como una persona caminaba sobre los pozos de sangre o los charcos de sangre que habían quedado de las personas que habían sido abatidas. Resultó ser Roman Dimitri, que mientras caminaba tranquilamente también acababa con todos y cada uno de los soldados que se interponían en su camino. Mientras los soldados hacían tiempo, el marqués procedía a gritarles a todos que tenían que atacar, todos tenían que atacar a la vez. Y mientras continuaba alejándose sin voltear hacia atrás, procedía a gritarles a todos los presentes que cualquiera que pudiese traerle la cabeza a ese tipo le daría una enorme recompensa. Uno de los caballeros de Benedict procedía a gritarle al prota y a sus soldados que tenían que detenerse, ya que eso era Kairos, y que si acaso creían que podrían salir ilesos de eso. Momento después nos encontramos observando cómo su cabeza estaba volando por los aires mientras que el prota le mencionaba que si ellos hacían lo que tenían que hacer, él también iba a hacer lo que tenía que hacer, procediendo a mencionarse a sí mismo que era hora de una purga inmediata. Cambiamos de escena y nos encontramos en el castillo de la familia real. Inmediatamente una persona se encontraba gritándole a su majestad que ahora mismo había estallado una batalla en el medio de la capital. El caballero que traía el informe se había arrodillado justo delante del rey y procedía a mencionarle que se decía que Roman Dimitri estaba masacrando unilateralmente a los nobles. Sujetándose la cabeza muy preocupado, el rey procedía a mencionar que era una masacre en la capital, que era todo eso, y que si acaso Roman Dimitri planeaba rebelarse. Justo en ese momento el caballero Moyol, el vicecomandante de los caballeros reales, procede a mencionar que tenían que llamar a todos los caballeros reales y a la guardia real inmediatamente, ya que nunca saben cuándo podrían ser traicionados en el palacio, así que tenían que priorizar la seguridad de su majestad a como diera lugar. Aferrándose de su asiento, el rey procedía a mencionarse que si acaso al final ese era un destino inevitable para él. Unas palabras que no esperaba escuchar el rey terminaron llegando a sus oídos, cuando uno de los soldados procedió a mencionar que Roman Dimitri había solicitado una audiencia. Momentos más tarde observamos a Roman Dimitri que yacía de rodillas ante el rey mientras lo saludaba con mucho respeto. El rey, un poco preocupado y observando al prota, le mencionaba que iban a saltarse a los procesos molestos. Tenía que explicarle lo que estaba pasando. Roman entonces rápidamente procede a relatarle que justo después de haber terminado su duelo de ranking, el marqués Benedict había llegado con más de 100 tropas, e hizo de manera forzosa demandas para que el prota se uniera a la facción aristócrata. Entonces, levantando su mirada de manera tranquila, el prota le mencionaba que él ya no seguía al marqués Benedict, sino que ahora estaba siguiendo a su majestad el rey. Es por esa misma razón que él había rechazado la oferta. Pero claro, todo esto tenía un precio, pues en ese momento el prota le mencionaba a su majestad el rey que tan solo le tenía que prometer una cosa, que él, como la espada de Cairo y perteneciente a la familia Dimitri, cortaría toda la facción aristócrata y corregiría el caos de poder en Cairo. El rey inmediatamente se encontraba sorprendido por las palabras del prota. ¿Cómo así que el chico iba a cortar a toda la facción aristócrata? Sobreentendiendo un poco la situación, el rey le preguntaba al prota que si entonces acaso le estaba diciendo que quería hacer un trato con él. El prota en ese momento le responde que cuando el reino de Héctor cruzó la frontera, él se encontraba en el frente sur. Continuó mencionando que aunque definitivamente había tiempo para detenerlos, las defensas de Cairo colapsaron en un instante.
Continúa mencionando que las 4 facciones son el problema fundamental de Cairo, y si el sistema de poder estuviese establecido apropiadamente, todo el Frente Sur no habría sido tomado. Con una mirada seria, el prota continúa mencionando preguntándole al rey que si acaso había habido alguna especie de cambio en Cairo en este último año. Continuó hablando mientras mencionaba que la situación actual del continente Salamandra no estaba claro. Entonces le preguntó al rey nuevamente cuándo planeaba quedarse esperando. Esto hizo que el rey inmediatamente se inclinara un poco en su propio asiento. El prota entonces continuaba hablando muy determinado y le mencionaba al rey que el punto central que unificaría a Cairo no era el marqués Benedict, el cual pretendía ser el rey con ayuda del gobierno central, sino que debería de ser el mismo rey en persona. El asesor del rey, al escuchar todo esto, se preguntaba que si acaso eso no significaba que el prota estaba reconociendo a su majestad. Otro de los nobles presentes en la habitación se preguntaba si acaso realmente Roman Dimitri no planeaba rebelarse. Desde la posición en la que se encontraba, el prota le mencionaba a su majestad que podía estar dudando de sus intenciones, pero debería de saber que la familia de Dimitri había arriesgado sus vidas por ese asunto. Es entonces que el prota, mirando fijamente al rey, le preguntaba si acaso iba a aprovechar la situación que Dimitri le había otorgado. Inmediatamente el rey le mencionaba al prota que tenía una pregunta que hacer antes de tomar su propia decisión. Rápidamente el rey le preguntaba al prota que a cambio de eso, ¿qué era lo que realmente quería la familia Dimitri? El prota, sin titubear, entonces le menciona al rey que quería la independencia de la región del noreste, incluyendo a Dimitri, pues si la región del noreste recibe un título como principado y al mismo tiempo recibe poder independiente, siempre le harían lo mejor por Cairo, sin olvidar que tenían las mismas raíces. El rey, al escuchar esto, no podía creerse lo que estaba pidiendo el prota, si acaso estaba pidiendo la independencia de Dimitri. Y para colocarle la cereza al pastel, el prota le mencionaba al rey que si este no podía hacerlo por su propia cuenta, entonces él se iba a encargar de tomar la mejor elección para Cairo. Y bueno, chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Sé que quedó un poco corto, la verdad me disculpo con ustedes, pero son los únicos 2 capítulos que he visto que han salido hasta el momento. Nos hemos quedado en el capítulo número 97. La frase mágica para aparecer en los saludos del próximo video es la primera espada de Cairo. Ya sin más que decir, chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y sobre todo denle mucho amor a esos familiares que están presentes ahora mismo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.